Romanos 5:1. Vamos a leer cuando esté ya listo, ya está ahí en las pantallas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir 3 puntos y quizá también me quede corto respecto a tratar de darle un poco más de dimensión a lo que significa la palabra fe. Pero creo que estos 3 puntos son el preámbulo para lo que vamos a estudiar. Número 1, la fe es el medio para obtener salvación. En su carta a los romanos, Pablo lo deja muy claro y a través de argumentos lógicos y estructurados y delineados, llega a esta conclusión. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Tú y yo no podemos ser salvos sin fe, porque la fe nos lleva a poder rendirnos delante del Señor. Y esa fe nos justifica por medio de Él. Lutero eso hizo. Lutero leyó la carta a los romanos y dijo, aquí hay algo mal. La fe no es por obras. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. ¿Y qué hizo? Una reforma basada en la conclusión a la que el apóstol Pablo llega. ¿Estamos? La fe es un medio para obtener salvación. Pero la fe es algo más después de eso. Vayamos a Hechos 6:7. Hechos 6:7. Dice así, Hechos 6:7. Perdón, déjame pongo mis lentes para llegarle a la nueva versión internacional. Dice así, y crecía la palabra del Señor y el número, Hechos 6:7, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes obedecían la fe. La fe es también un sistema de creencias. Hechos 6:7 dice que incluso muchos sacerdotes obedecían la fe. La fe es un cuerpo de creencias. En esa iglesia neotestamentaria había muchos maestros de la ley que rechazaban y negaban la enseñanza de los apóstoles. Negaban y no podían aceptar y no podían admitir el hecho de que se les presentara un Cristo crucificado, un Cristo sepultado, un Cristo resucitado, un Cristo que ascendió a los cielos. Y eso es un conjunto de creencias. Tú hoy y yo tenemos un conjunto de creencias que nos hacen creyentes, que nos hacen discípulos. Entonces, la fe es un medio para obtener salvación, pero también es un sistema o un conjunto de creencias, una doctrina, en otras palabras. Tú y yo hoy profesamos una doctrina, la doctrina que está en la Biblia. Eso es también fe. Y abrazamos ese cuerpo doctrinal y abrazamos el cristianismo. ¿Qué es también la fe? Vamos a ver Santiago 2:17, por favor. Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe es también una experiencia cristiana de crecimiento.
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Dice la Reina Valera, así también la fe. Santiago 2:17 en Reina Valera dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. En otras palabras, si por la fe tú tomaste una decisión por Cristo, si por la fe tú abrazaste una doctrina, esas dos cosas te tienen que mover a hacer algo diferente. Te tienen que mover a dejar de ser del montón y a empezar a dar pasos a la vida cristiana. Y aunque sabemos que la salvación no es por obras, sabemos que la gratitud nos debe mover a tener obras para el reino de Dios. Entonces, la fe también es una forma de medir la madurez en Cristo. Esta fe debe ser viva y los pasos que tú das en fe son una prueba de tu verdadera conversión a Jesucristo. No hay más. Hasta ahí vamos a quedarnos. Estos 3 pasos, recordémoslos. La fe nos mueve a salvación. La fe es un cuerpo doctrinal, pero la fe también es viva y nos mueve a hacer obras. Y este es el preámbulo de entonces sí entrarle de lleno al pasaje de hoy. Si ustedes ven, el escritor de Hebreos, que algunos estudiosos creen que pudiera ser el apóstol Pablo, aunque no lo podemos afirmar contundentemente, empieza este capítulo 12 y va a hacer un símil y va a hacer una figura entre la vida cristiana con una carrera. Coincidentemente, al escritor de Hebreos parece ser que le gustaba o que le gusta este tipo de figuras que también le gustaban mucho al apóstol Pablo en otras de sus cartas, en donde también hace este tipo de similitudes entre la vida cristiana y una carrera. Quizá en este momento, en el imperio griego, en el imperio romano, las carreras de atletismo pues eran el deporte nacional y era la forma quizá de poder traer con ejemplos cosas respecto a la doctrina bíblica. Y en esos tiempos ser un atleta era un orgullo, ser un atleta era como pertenecer a una élite y más si eras un atleta campeón, si eras un atleta reconocido. Muchas de las actividades deportivas eran esas justamente, atletismo. Puedo decir que a lo mejor era el deporte nacional, ¿no? Como algunos de ustedes tienen un deporte nacional. Pero bueno, no se trata de hablar de deportes, se trata de poder entender esas figuras, porque dice así, el versículo 1 de nuestro texto hace, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, el escritor de Hebreos nos está poniendo una figura de una carrera, pero nos está dando en estos textos muchísimas ideas respecto a esa carrera. Número 1, lo primero que nos dice es, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, imagínense que yo estoy en una carrera de atletismo, está la línea de salida y lo primero que escucho, lo primero que leo es que voy a correr, estoy por empezar una carrera, la carrera de la fe, y lo primero que me dicen es, estás rodeado por una multitud tan grande de testigos.
Lo primero que imaginaría es, pues que las gradas están repletas y me están viendo. Y eso sería algo que no es tan preciso. Lo que dice aquí el escritor es que tú y yo estamos por correr o estamos ya corriendo la carrera de la fe. Pero esa nube de testigos de la que estamos rodeados son los héroes de la fe que estudiamos el domingo pasado. Los héroes que están escritos en el capítulo 11. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab. Y el pastor nos dio una pincelada de las características de cada uno de estos héroes de la fe. Algunos corrieron con paciencia, algunos corrieron con perseverancia, algunos corrieron con resistencia, algunos corrieron con ánimo, algunos corrieron con piedad, algunos corrieron con santidad, más de uno corrió con todo. Entonces, no es que esos testigos nos estén viendo desde las gradas, porque entonces estaríamos doctrinalmente hablando cometiendo un error. Ellos ya están gozando allá arriba en la presencia del Señor. Ellos no te pueden ver a ti, no me pueden ver a mí. La palabra significa que si tú y yo estudiamos la vida de estos héroes de la fe, van a ser para nosotros un testigo de cómo se debe correr la carrera de la fe. Eso es, no es que ellos me estén viendo, es que si yo profundizo el estudio de estos héroes de la fe en el Antiguo Testamento, me van a ser por testigos, voy a aprender de ellos, voy a conocer con detalle sus cualidades y eso me debe servir a mí para poder estar listo y salir apuntando a donde debo apuntar. ¿Vamos bien? Después nos dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Ustedes pueden imaginar un atleta en las Olimpiadas. Ahora, ojo, esta no es una carrera de 100 metros, esta no es una carrera de salir y explotar y en menos de 8 segundos terminar la carrera. Esta es una carrera larga. No sé cuánto llevas tú corriéndola. Yo te puedo decir que llevo 33 años. ¿Podrías tú imaginarte estar posicionado en esa línea pensando que es una carrera larga? En mi caso de 33 años, en tu caso no sé cuántos llevas corriendo esta carrera. Pero imagínate a tu servidor en esa carrera con un traje de astronauta, corriendo 33 años. ¿Qué desempeño podría yo tener bajo esa condición? Nulo. Bueno, corremos cargados, corremos con demasiado peso en los hombros. Y sabes, si yo me pusiera un traje de astronauta, sería muy visible y dirías, ¿qué estás haciendo? No tiene sentido lo que estás usando para correr. Pero sabes, hay algo aquí bien interesante que solo tú y yo conocemos. Tú y yo conocemos cómo estamos corriendo esa carrera. Y ese lastre, dice el autor, que se llama pecado. Y ese nadie lo puede ver. Solo yo. Solo yo puedo verme a mí. Y solo yo puedo confrontarme. Y saber si estoy corriendo con lastre o si realmente estoy corriendo ligero. Vamos, por favor, a Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21, dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje,
Adelante, Chacho, por favor. ¿Se trabó? Bueno, no importa. Traemos Biblias, ¿verdad? Vamos a Gálatas 5 del 19 al 21. Y si no, síganme en su lectura, por favor. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo no sé cuál sea tu condición hoy. Yo no sé cómo estás corriendo la carrera. Yo no sé si la estás corriendo de forma ligera o la estás corriendo con ese lastre. Y quizá nos podríamos aterrorizar al leer esta lista de pecados y decir, no, eso no pasa aquí en la IBJ, no, ¿cómo crees? No, no, no. No sé en dónde, pero eso aquí no pasa. Gloria a Dios, amén. Que en esta iglesia no lidiamos con esos pecados tan escandalosos. Pero acompáñame a Efesios 4, 17 al 31. Efesios 4, 17 al 31. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros habéis aprendido así en Cristo, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hasta ahí. ¿Qué tal con esos pecaditos? Los pongo entre comillas, porque el pecado es pecado, no hay pecado grande, pecado chico. Pero ¿qué tal esos? ¿Qué tal esos que dice que fácilmente nos envuelven? ¿Sí ven hacia dónde quiero ir? O sea, lo que quiero poner hoy es que el pecado es pecado. Hay pecados que son muy visibles y que incluso podrían ser escandalosos. Pero hay otros pecados que no son visibles, pero que son lastre a la luz de la Escritura. ¿Qué tal cuando digo una pequeña mentirita para librarme, ¿no? Para salir bien librado? ¿Qué tal cuando le meto un pequeño grito a mis hijos para que se porten bien? ¿Qué tal cuando pequeñamente codicio lo que no tengo? ¿Qué tal cuando pequeñamente engaño a mi esposa? ¿Sí ven, iglesia? ¿Hacia dónde voy? Y eso, ¡fum! ¿No? El Espíritu Santo, no saben, me está dando y dando y dando. ¿Qué tal cuando pequeñamente uso el tiempo del trabajo para hacer otras cosas? ¿Qué tal cuando pequeñamente,
Y ahí voy, pequeñamente, cargando y cargando y cargando y cargando lastre. Pero yo siento que voy, no hombre, yo voy con todo en la carrera cristiana, miren nomás qué ritmo llevo, ¿no? Y entonces, despójate del pecado, no negocies con el pecado es pecado, punto. Despójate, Luis, de tu pecado, no negocies con el pecado. Y después, la última parte del versículo dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera sencilla, no es una carrera corta, es una carrera de años. ¿Cuántos? La vida que Dios nos dé. Y fíjate, me llama muchísimo la atención cómo se expresaba el apóstol Pablo de sí mismo, de la carrera que él estaba corriendo. Y para cuando él escribió Filipenses, ya llevaba un buen rato corriéndola. Ya llevaba algunos cuantos viajes misioneros. Ya llevaba algunas cuantas visitas a Asia, a Macedonia, a Grecia. Ya llevaba algunos cuantos azotes. Ya llevaba algunas cuantas persecuciones. Y fíjate lo que escribe en Filipenses 3, del 13 al 14. Si se traba, me dices, chacho. Aquí traigo la Reina Valera que no falla. Filipenses 3, del 13 al 14. Dice así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Y el 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Qué humildad del apóstol Pablo. Porque yo creo que ni siquiera, al revés, ¿no? Ni siquiera sería digno de ponerle los pies, de ponerle los tenis, ¿no? Al apóstol Pablo. Ni siquiera amarrárselos y decirle, órale, campeón, dale. Comparándome con él. Y él escribe eso de sí mismo. Él escribe eso de su carrera. Dice, ni yo voy corriendo con ritmo, ni yo lo he alcanzado, pero una cosa hago todos los días. Me olvido de lo que está atrás, me quito el lastre y todos los días prosigo a la meta. ¿Te imaginas? A la luz de este espejo yo digo, wow, o sea, no tengo ni siquiera zapatos listos para correr. Sigamos adelante. Y te pregunto, y te confieso, en mis 33 años de vida creyente y en mis 33 años de intentar correr esta carrera, ha habido ocasiones, ha habido periodos que he corrido como astronauta, que he corrido sin rumbo. Bueno, pero no hay malas noticias. Fíjate lo que dice el siguiente versículo en nuestro texto base, el versículo 2, dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo para no perder el enfoque en esta carrera? Muy claro, poner los ojos en Jesús. Mirar significa confiar.
Vayamos, por favor, a Números 21, del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Vamos al Antiguo Testamento nuevamente, a ver una figura de lo que significa mirar y confiar. Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, ni nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Mirar significa confiar. ¿Qué hizo el pueblo? Quizás lo que tú y yo hacemos. Ellos estaban corriendo también su carrera. ¿Y qué hicieron? Perdieron su objetivo. Se distrajeron. Su mirada se fue para otro lado. ¿Y qué empezaron a anhelar? Empezaron a anhelar Egipto. Empezaron a anhelar la esclavitud. Empezaron a anhelar el paganismo de quien los tenía controlados. ¿Y tú y yo, corriendo esa carrera, no somos a veces como el pueblo? Pero fíjate, fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Qué tenía que hacer específicamente aquí el pueblo? Tenía que voltear y mirar a esa serpiente en el asta. Y el que lo hacía vivía después de que habían sido mordidos por la serpiente. Pero el que decía: no, yo estoy corriendo y llevo buen ritmito, ahí voy. Púmbales, caía. ¿Por qué? Pues porque sus ojos no estaban puestos en donde tendrían que estar puestos. ¿Vamos bien? La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de vivir por fe. A veces es imposible comprender a la perfección la vida o el ejemplo de Jesús, porque siempre vamos a tener esta situación de que el Señor Jesús era humano, pero también era Dios, y en él habitaban ambas cosas, esa humanidad y esa deidad. Entonces a veces es un poco complicado y tú podrías decir: no, pero pues es que él era el Señor Jesús, o sea, no te compares. Pero lo que te puedo decir es que era 100% hombre y también era 100% Dios. Pero mientras él estuvo aquí en la tierra, dio ejemplo de ser 100% hombre y por momentos dividir esa parte humana y esa parte de deidad. El simple hecho que vemos a través de los evangelios de que él buscaba constantemente al Padre en oración y constantemente dependía de él, es un ejemplo de fe, y es un ejemplo de fe perfecta. La fe de Jesús hizo que él pusiera su vista no en el sufrimiento presente, sino en el fruto futuro de ese sufrimiento. Es decir, pensar en tu redención y en mi redención. Pensar en el triunfo sobre el pecado, en el triunfo sobre Satanás y en el triunfo sobre la muerte al experimentar el sufrimiento en esa cruz. ¿Lo puedes dimensionar? ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas ese dolor?
Y ahí estaba aquel Jesús 100% hombre, 100% hombre. Te digo por qué. Acompáñame, por favor. Vayamos a Marcos 15:13. Marcos 15:13, por favor. ¿Qué dice Marcos 15:13? Dice así: y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Adelante dice: Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. ¿Te puedes imaginar en ese momento al Señor Jesús? Por los que iba a morir eran los que lo enjuiciaban. Por los que iba a morir, a los que iba a salvar, eran los que gritaban: crucifícale, crucifícale. Y fíjate, versículos más adelante, el versículo 30, esas mismas personas que le gritaban a voz: crucifícale, crucifícale, después le gritaban al verlo en esa cruz: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y ese Jesús 100% hombre en esa cruz podría haber sido 100% Dios en esa cruz. ¿Y sabes cuál hubiera sido la respuesta de ese Jesús 100% Dios en esa cruz? Bajarse. Sí, perdón, pero creo que se le acabó la pila. Bueno, pero Jesús no se bajó de esa cruz. Jesús no decidió exterminar a los que le enjuiciaban, a los que le insultaban, a los que le escupían, a los que lo golpeaban. ¿Qué hizo? Decidió aguantar el insulto, decidió aguantar la humillación, decidió aguantar el rechazo, decidió aguantar la injuria de su propia creación. Soportó la vergüenza, soportó el sufrimiento, soportó la contradicción de esos pecadores e incluso soportó el rechazo temporal del Padre por cargar tu pecado y por cargar mi pecado. ¿Y cuál fue su recompensa? Lo dice el versículo 2. Hoy está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Ahora me pregunto a mí, y esto que voy a decir, iglesia, lo quiero decir con mucho respeto, lo quiero decir sin ofender a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, pero sí lo quiero decir con mucha carga en mi corazón, sí lo quiero decir con tristeza en mi corazón, y no son mis palabras, pero ustedes no me dejarán mentir. El Señor Jesús soportó todo eso, todo lo que acabamos de ver lo soportó el Señor Jesús. Y cuando tú y yo volteamos a ver esa cruz, ¿qué es esa cruz para nosotros? ¿Refleja eso? ¿A tu mente viene eso? ¿O simplemente es un bonito diseño? Minimizamos esa cruz. El Señor Jesús estuvo dispuesto a soportar todo este rechazo, a sufrir todo esto. Y a veces, con mucha pena y con mucha tristeza, creo y siento que los creyentes, por no soportar un rechazo, por no soportar ser visiblemente creyentes, nos mimetizamos con nuestro entorno. Esta carrera es una carrera de 10 carriles, pero solo un carril
nos va a llevar a la eternidad. Pero vamos corriendo con muchas más personas. Muchas más personas van carriles al lado mío, a la izquierda, carriles a mí, carriles al lado derecho. Y esos carriles llevan a la perdición. Pero ¿sabes? A veces me mimetizo con ese entorno. Insisto, lo digo con mucho respeto, pero me da tristeza escuchar creyentes. No manches. No, está cañoncísimo. Sí, güey. No, güey. Y le podemos seguir. Insisto, lo quiero decir con mucho respeto. Pero eso hacemos, mimetizarnos con los que van corriendo a nuestro lado. No, es que no vayan a decir que yo soy creyente. No, ¿qué va a pasar? No, ya no me van a invitar. No, si digo que soy creyente, no, hombre, ahorita me van a empezar a hacer de preguntas que no, mejor ahí muere. Mejor me mimetizo. Mejor a la secreta. Y de veras lo digo con mucha carga, con mucha pena, y lo digo con todo respeto. No estamos ni siquiera dispuestos a sufrir eso. Y el Señor Jesús, ¿te imaginas si el Señor Jesús no hubiera estado dispuesto a sufrir lo que sufrió? Hoy tú y yo, ¿en dónde estaríamos? Sin embargo, ahí está su recompensa. Hoy Él está sentado a la diestra del trono. Amén. Sigamos adelante. Versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se canse ni se pierda su ánimo. El Señor soportó mucho más que esos héroes de la fe en el capítulo 11. ¿Qué lo capacitó? Nuevamente, puso la mirada en el gozo que estaba delante de él, en el gozo de pensar en la salvación de Luis, en el gozo de pensar en la salvación de Javier, en el gozo de pensar en la salvación de Enrique, de Pablo, de Rebeca, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David habla de la plenitud del gozo de estar en la presencia del Padre. Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Ellos tenían muy claro el fin último, el gozo que iba a producir ese sufrimiento. A veces en la vida cristiana tendemos a mirar atrás, así como el pueblo que miraba a Egipto. Tú y yo tendemos a mirar atrás. En tiempos difíciles nos desanimamos. Uy, no, la verdad esto de ser creyente está bien duro. No, es puro sufrimiento. No, pues yo antes, yo era feliz. Déjame entrecomillar. Y miramos atrás, en vez de vivir por fe y mirar el futuro. Mira tu galardón, mira adelante, mira la recompensa. Cuando dejamos de mirar con fe, nos hundimos como Pedro. ¿Se acuerdan? En el libro de Mateo 14, del 28 al 30, cuando los discípulos están en esa barca y de repente ven a la distancia algo que se aproxima, y cuando sus ojos pueden percibir con claridad, es el Señor Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro quiere ir con el Señor Jesús y dice: ¿puedo yo ir contigo? Y el Señor le dijo, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Ven? Y efectivamente se salió de la barca Pedro y empezó a caminar. Pero ¿qué sucedió cuando él quitó los ojos de Jesús? Cuando él puso su vista en otro lado, ¿se hundió? Bueno, eso nos pasa a ti y a mí. Cuando dejamos de poner nuestra vista en donde debemos ponerla,
nos hundimos. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Así debes correr, con tu mirada puesta en Jesús. Así corramos. 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Los hebreos todavía no experimentaban un sufrimiento así, un sufrimiento que los llevara hasta la sangre, un sufrimiento que los volviera mártires. A lo largo de la Escritura y hoy quizá hemos escuchado ya muchas experiencias de creyentes que han muerto por su fe, pero hasta hoy los hebreos no habían sido mártires. Y sabes, aquí hay una situación muy interesante. La vida cristiana no es una vida fácil, no es una vida cómoda. Y el escritor de Hebreos les indica que si están sufriendo, no han sufrido todavía hasta la sangre. Y pudiera que algunos de ellos tuvieran incluso que experimentar ese sufrimiento. Pero Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el que nos capacita. Y a veces nuestro sufrimiento es tan pequeño cuando lo comparamos contra ese sufrimiento. No, es que me dijeron aleluyo. No, es que me dijeron santurrón. No, es que me dijeron persinado. No, la verdad estoy bien desanimado. No, yo creo que ya no. No, yo creo que mejor ya me siento. No, esto sí está bien pesado. Prepárate, porque puede venir más sufrimiento. Y el único que nos puede capacitar es el Señor Jesús. Amén. Bueno, venimos leyendo de una carrera, de enfocarnos, de poner la vista en donde tenemos que ponerla, y de repente como que nos cambian totalmente esto y nos dicen, versículo 5, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: hijo mío, no toméis a la ligera la disciplina del Señor, ni te desaniméis cuando te reprendo, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como a hijos. A ver, ¿cómo? O sea, ya no entendí. Si estábamos leyendo de una carrera y de echarle ganas y de poner la vista en donde tenemos que ponerla y de quitarnos el pecado y el lastre, y cómo que en medio de estos textos ahora me dices que sienta gozo porque me vas a disciplinar, ¿cómo? O sea, no lo entiendo. Bueno, todo tiene una razón y una lógica. Quizá hoy en nuestro contexto, al escuchar la palabra disciplina, la asociamos con algo que nos va a causar dolor, con algo que hicimos mal y entonces nos tienen que corregir. Es cierto, pero parcialmente. Si vamos al hebreo, la palabra disciplina en el hebreo es una palabra en griego es una palabra que significa paideia. Repito, paideia, cuyo significado es instrucción, enseñanza y corrección. Instrucción, enseñanza y corrección. Un atleta en el imperio griego, en el imperio romano, se preparaba todos los días en un gimnasio o en la pista de entrenamiento para después salir a correr. Instrucción, enseñanza, las primeras dos partes de esa palabra paideia. Las pruebas en la vida cristiana son esa paideia, son esa instrucción, son esa enseñanza. No necesariamente estás haciendo algo malo. El Señor nos está instruyendo y nos está enseñando. Y ese entrenamiento seguramente era pesado, provocaba fatiga, provocaba cansancio. Bueno, en la vida del creyente, cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor nos instruye, probablemente experimentemos cansancio, experimentemos dolor, pero es parte de la forma en la que el Señor trabaja con nosotros para proyectarnos a la madurez cristiana, para proyectarnos a la madurez espiritual.
Pero hay otra parte de esa paideia y no tenemos que ignorarla. La tercera parte de esa paideia es corrección. Y también sucede. Corrección es enderezar. Corrección es regresar al camino. Corrección es corregir lo deficiente. Pero de la mano del Señor, que es la fuente de amor, y lo aplica para lograr nuestra madurez espiritual. El versículo 7 dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Y aquí la palabra clave es hijo. Recordemos, paideia, instrucción, enseñanza, corrección. Dios usa esto para pulirnos y hacernos brillar. Hay ocasiones en las que vamos a experimentar dolor, opresión, por causa de una instrucción, por causa de una prueba. Pero hay veces que vamos a experimentar dolor, cansancio, por causa de una corrección, por causa de nuestro pecado. Solamente así es. Instrucción igual a prueba, corrección igual a pecado. Cuando experimentes dolor y cansancio por causa de una prueba, tu respuesta debe ser paciencia, integridad y confianza en Dios. Cuando experimentes dolor por causa de tu pecado, tu respuesta debe ser arrepentimiento, buscar el perdón de tus pecados y buscar tu restauración. ¿Cómo te sientes hoy tratado? ¿Te sientes tratado hoy como hijo? Gloria a Dios. ¿Estás experimentando sufrimiento? ¿Estás experimentando dolor? Gloria a Dios. Simplemente identifica si es por instrucción o si es por corrección. Y si es por corrección, manos a la obra. Pero si nada de lo que he explicado hoy lo experimentas, entonces tienes que regresar al primer paso de la fe. Tienes que ser justificado por la fe, porque entonces hoy estás separado de Dios, nada te vincula a Dios, no eres su hijo. La palabra es fuerte, eres delante de Él un bastardo. El Padre no quiere niños mimados, quiere hijos maduros dispuestos a correr la carrera de la fe. Versículo 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y aquí vamos a entrar específicamente en la corrección, de acuerdo a la palabra paideia, corrección. Y hace un símil con nuestros padres. Pero fíjate, hay algo bien interesante y hay algo muy alentador. Todos tuvimos padres terrenales que nos enseñaron, nos instruyeron, pero cuando hicimos algo mal, a su juicio, nos corrigieron, nos trataron de regresar al camino. Un hijo sin instrucción se vuelve egoísta y se vuelve un potencial problema. En otras palabras, al que no se le instruye, al que no se le enseña y al que no se disciplina, se vuelve un problema en potencia. ¿Cuántas veces hemos tenido el deseo de disciplinar a los hijos del vecino? Y gritó el vecino, o al revés, ¿verdad? Pero ¿sabes? La buena noticia es que solamente el Padre puede disciplinar. Si yo quisiera disciplinar a Taito, te aseguro que Kemish luego se para de pestañas. Si alguien quisiera disciplinar a León, luego me paro de pestañas. ¿Por qué? Porque la disciplina
es prerrogativa del Padre, punto. Entonces, si tu pecado te pone en una situación en donde necesites corrección, solo el Padre te va a corregir. Solo Él lo va a hacer, y lo va a hacer con una mano amorosa. Y aunque quizá no va a ser algo que vas a disfrutar, tienes la certeza que viene de una mano amorosa. Y tómala así. Y sabes, el único objetivo de ese Padre, que hoy es el Padre y dueño de nuestro espíritu, es tomar nuestro espíritu y llevarlo a la santidad, llevarlo a la reverencia, llevarlo a la obediencia y llevarlo a la sumisión a Él. Ten cuidado si resistes la corrección del Señor, si resistes a su voluntad, porque entonces Él te va a seguir disciplinando, te va a seguir corrigiendo. Por causa del tiempo, ya no quisiera que vayamos a los textos, pero llévatelos anotados. Lee 1 Corintios 10, del 1 al 12, y te vas a dar cuenta cuántos creyentes cayeron muertos por resistirse a la corrección del Señor. Cuántos creyentes cayeron muertos por su necedad. Entonces, ten presente eso. El Señor va a tratar contigo, pero si tú persistes en tu necedad, vas a orillar al Señor a tomar una decisión radical en tu vida. Y más vale que el Señor te tome y te lleve a que sigas manchando el nombre del Señor. Versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ningún niño, y cuando yo era niño, escuché esta frase y jamás la creí. La disciplina me duele más a mí que a ti. Si yo le pregunto a un niño si cree en esa frase, ¿qué creen que me va a decir? No es cierto. Cuando yo era niño la escuché, dije, no es cierto. ¿Qué va a ser? ¿Cómo te va a doler más a ti que a mí? Hoy que soy padre, te puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque yo sé que a mi hijo le va a causar ardor, dolor, pero eso va a ser temporal. Eso se le quita a los 5 minutos. El hecho de que yo como padre tenga que tomar la decisión de hacerlo, de a lo que yo quiero infringirle dolor, yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí me duele el corazón al hacerlo. Pero sé que hay una promesa al momento de hacerlo. El Señor sabe que cuando trata con nosotros y nos corrige y nos disciplina, sabe que hay una promesa al hacerlo. Y la promesa es que al final, ¿qué dice el versículo? Al final produce fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Llévate ahí anotado, lee en tu casa Proverbios 3, del 11 al 18. Fíjate lo que produce ese fruto. Haya sabiduría, adquiere u obtiene entendimiento. Es mejor ganancia que la plata, y sus utilidades mejores que el oro fino. Es largura de vida, es riqueza y honra, son caminos o sendas agradables. Es un árbol de vida, y felices son los que lo abrazan. Todo eso es el fruto apacible de justicia. Todo eso produce en mi corazón y en tu corazón la corrección del Señor. Cuando el Señor nos tiene que jalar las orejas, lo hace apuntando a esta verdad, a producir en tu corazón y en mi corazón este fruto de justicia. Ya para terminar, y perdón por el tiempo, versículo 12 y 13 dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino se canse.
en esa carrera de la fe, quizá va a llegar un momento en que se nos van a cansar las manos, incluso se nos van a cansar las piernas, se nos van a debilitar las rodillas. Pero nuestro Dios, que es ese coach, es un coach exigente, nos estimula a la perfección, pero Él es también el que nos va a dar la fortaleza para renovar las fuerzas y seguir adelante. Sigamos mostrando dependencia en Él. La expresión, por lo tanto, nos alerta a que esto es muy importante. Por lo que les dije atrás, lo que sigue es muy importante. ¿Qué dice el versículo? Para que para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. En otras palabras, lo que nos quiere decir este texto es que no debemos correr simplemente pensando en nosotros mismos. Otros seguirán nuestro ejemplo. Tenemos una responsabilidad con ellos si afirmamos que vivimos por Cristo. Te pregunto y me pregunto, ¿tu ejemplo ayuda a otros a creer, a seguir y a madurar en Cristo? ¿O quienes te siguen terminan confundidos y extraviados? No me lo respondas, piénsalo. Termino con esto, iglesia. Y esto es algo para mí y yo te invito a que le pongas tu nombre. Luis, corre con excelencia la carrera de la fe. Pon tus ojos en Jesús y si has de sufrir, que sea por las pruebas y no por tu pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te doy por el tiempo que tú nos diste para poder abrir la Escritura. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras que eres un Dios de amor, que eres un Dios interesado en nosotros, que eres un Dios, Señor, que está todos los días pendiente de nuestras vidas. Y si sufrimos, Señor, no es porque te olvidaste de nosotros, no es porque estás distraído en otras cosas. Señor, es porque nos estás instruyendo, nos estás enseñando o nos estás corrigiendo. Ayúdanos a correr con paciencia, con perseverancia esta carrera, puestos los ojos en Jesús. Te lo agradecemos en nombre de tu Hijo. Amén.